¿Y qué es el lugar de los muertos? No me preguntes. Claro. Sí. Bueno, imagino, ¿esos son todos los puntos o hay otro punto más que quieras? Hay otro punto. Ay, no, es que no me entendía mi nota que te puse aquí. Yo me entendí. Quedó pendiente. Pero bueno, pues otra de las cosas que mencionaste fue el diluvio y Adán y Eva. Bueno, pues el diluvio hay diferentes posiciones, como te digo, toman las puras posiciones fundamentalistas, que de hecho yo respeto la posición de creacionismo de Tierra Joven, sí la respeto, pero por ejemplo yo tomo la posición agnóstica de que no sé cómo o con qué método o por cuántos años creó Dios, sino lo que me importa es de que Dios fue el que creó. Pero de todos modos, sí hay eruditos muy prominentes que han debatido a los mejores eruditos ateos y pues han ganado debates con el creacionismo de Tierra Joven, pero aún los que no, aún la mayoría de eruditos que no son de creacionismo de Tierra Joven, o sea, tienen diferentes modelos. Por ejemplo, hay lo que se llama la teoría del gap, de algo que está entre una cosa y otra, que sería, por ejemplo, de que en el día de descanso es el séptimo día, que pueden ser miles o millones de años. O sea, de que los otros fueron días literales, pero que ese fue un periodo muy largo de tiempo de no sé cuánto. Hay algo que yo quería entenderte bien, porque es que no me quiero perder. Eso de la Tierra Joven, no había escuchado de eso. Y también, ya que me dices que de pronto tu visión no es fundamentalista, ¿eso quiere decir que tú practicas las eisegesis? Pues se supone que todo cristiano que se debe respetar tiene que hacer exégesis, o sea, nadie que se debe respetar va a hacer una exégesis. Entonces, pues obviamente sí tenemos que hacer una exégesis, pero, o sea, tienes que tomar la distinción de lo que es la posición fundamentalista, que es básicamente leer la Biblia literal sin ningún contexto alguno, lo cual es totalmente erróneo. Por ejemplo, en el verso de Juan 1:1, donde dice que en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, si lo lees de manera literal, el verbo, pues que es un verbo, o sea, es una manera de escribir lo que es una acción en una palabra, lo que sea, o sea, no tiene mucho contexto, pero los griegos entendían por logos, que es lo que está en el idioma original, en el griego. La palabra logos tenía mucho contexto, o sea, tenía que ver sobre el principio del universo, sobre lo que creó todo, o sea, habla muchos más conceptos teológicos, el concepto de logos, que si lo entendemos con la traducción simplificada, verbo, o sea, si lo lees de manera fundamentalista, jamás vas a poder entender de lo que está hablando Primera de Juan. Entonces, el fundamentalismo es una ideología pésima que lo miramos regularmente en iglesias donde pues los pastores no tuvieron nada de estudios, nada de... Pues sí, o sea, que no tomaron en serio su fe, o sea, que son muy nuevos en la fe, etcétera. Entonces, el fundamentalismo es algo peligroso y pues noto de que o sea, muchas de tus críticas, casi todo lo que me estás diciendo, básicamente atacas puras ideas fundamentalistas, o sea, estás atacando hombres de paja, en vez de atacar el cristianismo, de las posiciones de los eruditos, las posiciones más respetadas, históricas y con evidencia sobre lo que entendemos de los estudios del Nuevo Testamento. Pero pues sí, entonces del diluvio de Adán y Eva, pues o sea, nomás te quería comentar que hay diferentes maneras, cosmovisiones en las cuales se mira el diluvio y Adán y Eva. O sea, algunos pensaban de que, como te digo, algunos son creacionistas de tierra vieja, o sea, que la tierra tiene millones de años, y que Adán y Eva, o sea, ya había otros humanos, pero que Adán y Eva fue como los sacerdotes que Dios eligió para crear su descendencia. Y el diluvio, hay algunos que piensan que fue un diluvio local y otros que fue un diluvio global. Entonces, ahí por eso te digo de que no estás tomando en cuenta diferentes posiciones, o sea, estás atacando una posición específica, pero, o sea, nada centrado al cristianismo y nada centrado a la resurrección. De hecho, a mí me gusta bastante, voy a anotar eso, la parte de la eisegesis, porque a mí me gusta también hablar de esa parte, que es la que me estoy dando cuenta que es la que más o menos te siente identificado. O sea, no tomarte literalmente de pronto, tal vez tú piensas que, o sea, podríamos hasta meterle un poquito de eso que no fue literal también a las cosas de Jesús, o sea, otras cosas, otros milagros y otras cosas parecidas. O sea, que no hay que tomar todo tan literalmente. O sea, digamos que no, que las estrellas caen del cielo, dice Revelación o Apocalipsis, algo que no puede ser, porque es que literalmente eso no va a pasar. Obviamente, para uno comprender la Biblia debe darse cuenta que es un mensaje simbólico cuando se habla en Revelación sobre eso, o que la tierra
tierra huye y el mar huye delante de la presencia de Dios. Son mensajes simbólicos, yo entiendo lo que quieres decir. Sí, pero pienso que también estás en un grave error en eso que estás diciendo, ya que no estás entendiendo lo que es una exegesis. O sea, una exegesis te enseña dónde tienes que tomar las cosas literal y dónde las tienes que tomar de manera, ¿cómo se dice? Sí, bueno, de manera no literal, de manera alegórica. A que tenga un significado, sí, yo te Que tiene entiendo. un significado. Por ejemplo, cuando Jesús habla por parábolas, o sea, te está diciendo que son parábolas, o sea, el texto literalmente te está diciendo que lo debes de tomar como una parábola. Entonces, Así es. por eso es lo que pienso que no entiendes de exegesis. O sea, si hay lugares donde la Biblia te enseña de que tienes que tomar las cosas literalmente, las tienes que tomar literalmente. Entonces, algo, por ejemplo, como la resurrección, no puedes encontrar textos bíblicos para decir de que fue algo no literal, o sea, lo describe como un hecho histórico, como sí, como un evento que en verdad pasó. Entonces no puedes meterle de que alegorías, de que no es literal, de que lo que sea. Entonces, o sea, es donde no entiendes la exegesis. O sea, es lo que el texto te diga, lo que el texto te está enseñando que tienes que entender. Por ejemplo, si tú lees un libro de ciencia o de matemáticas o de cualquier cosa que te guste leer, o sea, el autor del libro te está diciendo cómo debes de entender las cosas. Por ejemplo, si es un libro de matemáticas y te dice el libro de matemáticas que 2 más 2 es igual a 4 o una multiplicación, lo que sea, o sea, lo tomas literalmente. Pero si te dice de que te imagines una situación donde Pablito compró 90 bananas, pues, o sea, no te lo tienes que imaginar que compró 90 bananas. O sea, el autor te está diciendo de que es un ejemplo y que tienes que hacer las matemáticas dentro del ejemplo. Es lo mismo con Apocalipsis. Bueno, con Apocalipsis, por ejemplo, te muestra, te dice de la bestia, de que la bestia de 10 cabezas, con 7 cabezas, con 10 cuernos, y que te da toda una descripción de cómo se mira la bestia. Pero si miras el texto, te da unas, no pistas, te da algo muy, muy, muy claro del cómo debes entender el texto. Te dice, el que tenga sabiduría, oiga. Y luego dice que las 7 cabezas representan reinos y los 10 cuernos representan reyes. Sí, sí, Entonces, sí. Un libro simbólico. sí, entonces el autor te está diciendo que no es una bestia literal. El autor te está diciendo de que, o sea, va a ser como un evento histórico que incluye reyes, naciones, lo que sea. Ni la posición amilenialista no va a ser un evento así todo junto, o sea, cada profecía se va a ir cumpliendo en pequeñas partes durante la historia. Entonces, pues sí, o sea, pues eso fue el último punto, lo de Adán y Eva y el diluvio. Y pues si quieres pues presentar tu caso, no sé si quieras que nos interrumpamos o no No, sí, interrumpir. desde aquí sí podemos ir como que dialogando más. Sí, bueno, aquí. Entonces si quieres como dialogar más Sí, sí, la me pasada. gustaría que ahora en adelante lo hiciéramos así, para que Perfecto. intercambiando, sí, sí. Entonces, muy, muy bien. Listo. Bueno, entonces aquí en esta parte hay cosas muy interesantes que han mencionado Uh-huh. que me han llamado bastante la atención. ¿Tú no crees que los días eran literales? ¿No crees literalmente en Adán y Eva? ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? No, esto, fue un pequeño hombre de paja ahí, o sea, lo que dije de Adán y Eva, te dije que hay diferentes perspectivas, o sea, y Ah, pero ¿cuál es la tuya entonces? todos son literalmente, o sea, casi todas las perspectivas son literales. Los únicos que no lo toman literalmente serían los católicos, pero de ahí en más los protestantes lo tomamos literalmente, tanto los de creacionismo de tierra vieja como los de creacionismo de tierra joven. Todos lo toman literal, solo que unos lo toman literal de diferente manera. O sea, sí hubo un Adán y Eva, y de hecho, pues en estudios genéticos, o sea, hasta el primer origen del ADN, pues de donde puedes analizar las genealogías del ADN, hasta los que estudian la genética le llaman la Eva genética. O sea, literalmente le llaman Eva genética. ¿Por qué? Porque fue en una región muy cercana a donde dice la Biblia, donde dice que, o sea, fue la primera mujer y el primer hombre. Entonces, como que, o sea, aún en los genes te está diciendo que hubo un solo hombre y una mujer. Entonces, pues los científicos ateos pues tratan de decir de que no, pues tal vez se murieron todos en guerras o en algún evento catastrófico, lo que sea, y nomás sobrevivieron ellos, pero son de los únicos que tenemos registro, lo que sea. Bueno, ahí o sea, si son dos personas literales en las dos posiciones. Y en creacionismo de tierra joven, ellos eran literalmente los primeros humanos. En creacionismo de tierra vieja fueron los que Dios eligió como
como sacerdotes para de ahí sacar el linaje. O sea, los puso como sacerdotes, como de sus elegidos en el huerto del Edén. Entonces, es literal de las dos maneras, pero son dos posiciones distintas. No es mito de ninguna de las dos maneras. Pero ¿cuál es la tuya? No te quiero saber. O sea, ¿cuál es tu posición? Pues como te mencioné ya, o sea, yo tomo la posición agnóstica, no me importa cómo creo Dios, lo que me importa es que Dios creó. Entonces, yo respeto ambas posiciones, y estoy dispuesto a aceptar una o la otra si yo encuentro algo definitivo que me haga ir a un lado o del otro, pero es que eso es algo que, o sea, ni siquiera, o sea, durante la historia nadie ha hecho, o sea, literalmente siempre ha habido posiciones distintas de cómo se tienen que entender distintos puntos teológicos. Entonces, o sea, obviamente yo voy a responder por mis posiciones bíblicas, pero, o sea, siempre ha habido disputas de cómo se entiende un verso, o diferentes posiciones teológicas. Hay mucho de que no está en disputa, o sea, la gran mayoría, por eso nos consideramos cristianos o hermanos, o sea, porque hay cosas que son problemas primarios, o sea, cosas de como de que Dios existe, pasó la resurrección, murió por nuestros pecados, te dio gracia y no es por tus obras, y pues cosas así, o sea, cosas que son primarias y hay cosas que son secundarias. Esto del creacionismo es una posición secundaria, o sea, no derrocas el cristianismo, no derrocas el judaísmo, no se derroca absolutamente nada por tener diferencias en posiciones secundarias. Entonces, por eso presenté el caso del doctor Gary Habermas sobre los 4 hechos históricos sobre la resurrección, porque, o sea, ahí es donde es un punto central al cristianismo, que si derrocas se desmorona toda la posición cristiana, y pues por eso, o sea, por eso se considera algo primario. O sea, literalmente si niegas algo tan primario como la resurrección, o sea, literalmente te conviertes automáticamente en un hereje. Entonces, por eso tenemos que enfocarnos en las posiciones primarias, pero para eso tenemos que entender qué son posiciones primarias y qué no lo son. Pero pues sí, o sea, entonces, como te digo, tomo la posición agnóstica en qué tipo de creacionismo tenemos. Con referencia a eso, hay algo que yo quisiera saber. ¿Tú crees que es racional que la base de tu creencia se base en algo que no entiendes o que no tienes claro? O sea, por ejemplo, yo le preguntaba a un cristiano una vez que me explicara ciertos puntos sobre sus creencias. En este caso, Dios, y él decía, no, yo no sé cómo explicarlo, pero yo lo creo y no me importa. O sea, es racional creer, o sea, no tener un punto de vista claro. Por ejemplo, yo no sé si es que Dios creó la tierra en 7 días literales o si lo creó en 7.000 años. O sea, no tener un punto de vista sobre eso y aún así creerlo sin ningún tipo de evidencia, así que tú puedas decir, bueno, si es cierto, lo creo por esto y esto. O sea, creer a ciegas. No, Es claro eso. que no, y de hecho es antibíblico, no solo eso, mira, déjame te busco el origen del fideísmo. Bueno, el fideísmo no fue una idea primaria en la historia de la iglesia primitiva, fue no solo una minoría, sino fue una persona que metió eso al fideísmo, o sea, básicamente argumentando de que, o sea, no, o sea, si le empiezas a racionalizar, que le quitas la belleza a la Biblia, seguro, eso es lo que dice él, no es la posición de nadie, que le quitas la belleza a la Biblia y de que tenemos que creer no por racionalidad, sino simplemente por creer. Eso se le llama fideísmo y eso fue algo introducido. Entonces, si un crítico va a criticar el cristianismo, la Biblia, etcétera, por eso es crucial estudiar historia de la iglesia primitiva para saber qué ha sido ortodoxo, cómo surgieron diferentes doctrinas, cómo se fue desarrollando el cristianismo. Y el fideísmo fue minoría y fue rechazado por los padres de la iglesia primitiva como una herejía. Entonces, ¿por qué sabemos de que es una herejía? Entonces, bueno,